1945. Los actuales Rangers del Ejército de los Estados Unidos se encuentran entre las unidades de élite del mundo entero. También los comandos de Marines Reales de Gran Bretaña. Su adiestramiento es hoy en día tan duro y exigente como lo era cuando se formaron ambas unidades durante los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1940, las fuerzas de Hitler conquistaron los Países Bajos y Francia en una campaña de solo 6 semanas. Fue una actuación devastadora ante la que los enemigos de Hitler no parecían tener respuesta. De hecho, antes de que terminara junio, solo Gran Bretaña se enfrentaba a los alemanes. El país luchaba desesperadamente para prepararse ante lo que parecía una inevitable invasión germana. Pero el primer ministro británico Winston Churchill estaba dispuesto a devolverles el golpe. Creía que el ataque era la mejor forma de defensa. Churchill se dio cuenta de que las recientes conquistas realizadas por los alemanes les suponía tener que defender largas zonas de costa. El efectuar incursiones contra ellas podía mantener a las tropas alemanas ocupadas, limitando así su margen de maniobra. Con ese objetivo, en junio de 1940 se solicitaron voluntarios entre los soldados del ejército británico para formar fuerzas de asalto especialmente adiestradas. Se les organizó en 10 unidades de 500 hombres, a las que se llamó comandos, como los grupos de jinetes Boers, que habían mantenido al ejército británico a raya en Sudáfrica durante 2 años y medio a comienzos de este siglo. Un comando era entrenado para lanzarse en paracaídas en la zona de combate y era el precursor de las fuerzas aerotransportadas británicas. Mientras este atacaba desde el cielo, los restantes comandos debían hacerlo desde el mar, utilizando lanchas de desembarco, de las que los británicos disponían de pocas unidades por aquella época. La primera operación de tipo comando fue una incursión contra la costa francesa cerca del puerto de Boulogne, hacia finales de junio de 1940. La segunda tuvo lugar un mes más tarde contra Guernesey, en las islas del Canal de la Mancha. Ambas fracasaron. Resultaba evidente que hacía falta más adiestramiento, especialmente en las técnicas anfibias, antes de que los comandos pudieran ser efectivos. Además, Churchill quería ahora operaciones de asalto a mayor escala. Por entonces, las fuerzas británicas estaban enzarzadas en un conflicto con la Italia de Mussolini en el Mediterráneo y en el norte de África. Se planearon varios proyectos para invadir islas dominadas por los italianos y se envió a 3 comandos a Egipto para unirse a otros que habían sido formados allí. Pero en mayo de 1941, los alemanes organizaron una audaz operación aerotransportada para capturar Creta, una isla del Mediterráneo oriental. Así que se mandó allí al grueso de la fuerza de comandos, que fue arrasada cuando los paracaidistas alemanes conquistaron la isla. Entretanto, en Gran Bretaña, la primera operación fructífera con comandos se había producido en marzo. El objetivo era las islas Lofoten, frente a la costa septentrional de Noruega, que estaban ocupadas por los alemanes, y la destrucción de sus fábricas de glicerina. Los comandos desembarcaron al amanecer y tomaron al destacamento germano totalmente por sorpresa. Luego destruyeron rápidamente las factorías. También capturaron a más de 200 alemanes. Volvieron a embarcar al mediodía, llevándose con ellos no solo a los prisioneros, sino también a 315 jóvenes noruegos que deseaban unirse a las fuerzas libres de su país, que se estaban organizando en Gran Bretaña. La incursión fue sin duda un gran éxito. Para entonces se estaba organizando una considerable fuerza anfibia en Escocia, en la que entraron a formar parte la mayoría de los comandos. Su objetivo inicial era apoderarse de las Islas Canarias en el caso de que España se uniera al eje. Esto no llegó a materializarse, pero los comandos no pudieron reanudar sus operaciones de asalto hasta el final del verano de 1941.
El almirante Lord Case estaba al mando de todas las operaciones anfibias. Había sido el héroe de una de las incursiones de estilo comando más espectaculares de la Gran Guerra. En abril de 1918 dirigió un impresionante ataque contra la base alemana de submarinos en Zeebrugge, en la costa belga. Este consistía en hundir a los barcos que vigilaban su entrada con el fin de impedir la llegada y salida de los submarinos. Pero más de 20 años después, Case empezó a sentirse frustrado por la anulación de sus no menos intrépidos planes para apoderarse de varias islas italianas en el Mediterráneo y en el otoño de 1941 dimitió. Lord Louis Mountbatten, primo carnal del rey Jorge VI, asumió el mando como jefe de operaciones combinadas. Y había cosechado fama como un atrevido capitán de destructores. Churchill deseaba mantener al máximo número posible de fuerzas alemanas inmovilizadas en Noruega, de forma que no pudieran ser utilizadas en ninguna otra parte. Mountbatten organizó con este fin otra operación de comandos, cuyo objetivo sería Váxco, en la costa suroeste. Se preparó la incursión hacia fines de diciembre de 1941. Mientras el destacamento se aproximaba a la costa noruega, los comandos hicieron sus preparativos finales. Se cebaron las granadas y se afilaron las bayonetas. Luego llegó la orden de traslado a la lancha de desembarco, mientras los demás buques de guerra abrían fuego. Al llegar el amanecer, la lancha de desembarco aceleró hacia la costa y los comandos desembarcaron. Pero la guarnición alemana era más fuerte de lo que se había previsto y se desató una feroz batalla en las calles de Váxco. Hubo muchas bajas en ambos bandos. A pesar de todo, los comandos consiguieron destruir todo lo de valor para los alemanes. Mientras el corto día de invierno llegaba a su fin, los hombres regresaron a la orilla. Con ellos se llevaron a unos 100 prisioneros enemigos, además de a un buen número de voluntarios para las fuerzas noruegas libres. De esta forma, 1941 terminó con buena nota para los comandos. En marzo de 1942 se produjo una espectacular acción de comandos contra la base de submarinos alemanes situada en Saint-Nazaire, en la costa atlántica francesa. El objetivo era el dique seco del puerto, pero mientras se lograba bloquear su entrada, la incursión no pudo impedir que los submarinos utilizaran el puerto, cosa que hicieron hasta el final de la guerra. Para entonces Estados Unidos había entrado en guerra. Impresionados por los comandos británicos, los marines norteamericanos comenzaron a formar unidades similares hacia enero de 1942. Conocidos al principio como batallones separados, pero más tarde llamados marines invasores, entraron en acción por primera vez durante los desembarcos sobre Guadalcanal en las Islas Salomón en agosto de 1942. Allí actuaron detrás de las líneas japonesas y tendieron una serie de fructíferas emboscadas. En agosto de 1942 también se produjo una audaz operación contra el recién creado Imperio Japonés del Pacífico. Un pequeño cuerpo de invasores partió de Pearl Harbor y se dirigió hacia la isla McKinley en las Marshall. Fueron transportados en los dos submarinos más grandes de la Marina norteamericana, el Nautilus y el Argonaut. Estos bombardearon la isla mientras los invasores desembarcaban y causaban estragos entre la reducida guarnición nipona. Cuando los invasores regresaron a Pearl Harbor, fueron recibidos como héroes. De hecho, había sido una operación realmente extraordinaria. Jimmy Roosevelt, miembro de la familia del presidente, había tomado parte en ella, y el coronel Evans Carlsen había mandado a los invasores, quienes trajeron una gran cantidad de armas y material japoneses. Los marines invasores siguieron operando en las Islas Salomón, pero fueron disueltos a principios de 1944.
De vuelta en Europa, las primeras tropas americanas aterrizaron en Gran Bretaña en enero de 1942. Iban a ser la avanzadilla de una poderosa fuerza que ayudaría a abrir un segundo frente contra Hitler. El ejército de los Estados Unidos, al igual que los marines, se sentía impresionado por los comandos británicos y en junio formó un cuerpo similar llamado los Rangers. Se envió a los primeros de ellos al centro de adiestramiento de comandos en Acharnacarry, en Escocia. Allí asistieron al curso estándar de 6 semanas de los comandos. El entrenamiento era extremadamente duro y exigente y solo se permitía a los alumnos llevar la codiciada boina verde de los comandos cuando lo completaban con éxito. Los Rangers se graduaron a tiempo de tomar parte en una incursión a gran escala contra el puerto francés de Dieppe, situado en el Canal de la Mancha en agosto de 1942. Uno de los objetivos era atraer a la Luftwaffe hacia el combate, pero el principal consistía en destruir las defensas alemanas en el mismo puerto y aprender lecciones para una futura invasión aliada en Francia. El papel de los comandos y los Rangers era neutralizar a las baterías costeras germanas en cada lado del puerto. El principal asalto lo efectuó una división canadiense. Pero fue un completo desastre y muy pocos canadienses lograron salir de las playas. De hecho, una tercera parte de sus efectivos pereció o fueron capturados. Solo los comandos y los Rangers tuvieron algún éxito al conseguir distraer a las baterías costeras el tiempo suficiente como para que no pudieran disparar al destacamento naval. Incluso lograron hacer prisioneros. En el ataque contra Dieppe también participó un comando de marines reales que había sido formado a principios de aquel mismo año. Posteriormente se formarían otros 8 comandos de marines reales que combatirían junto con sus equivalentes aliados. Otra unidad que intervino fue el Comando Interaliado número 10. Este incluía pequeños contingentes de las fuerzas libres de la Europa ocupada. Iban a realizar una significativa contribución, especialmente cuando llegara la liberación de sus propios países, en donde su conocimiento de la región era muy valioso. En noviembre de 1942, los comandos y los Rangers participaron en el primero de los principales asaltos anfibios angloamericanos. Se llamaba Operación Antorcha y eran desembarcos en el África francesa del noroeste. Estos marcaron el comienzo de un nuevo papel para ambas formaciones. Mientras continuaban con sus operaciones de ataque, ahora también se empleaba a los comandos y a los Rangers para encabezar las incursiones anfibias aliadas contra la fortaleza europea, que comenzaron con los desembarcos en Sicilia en julio de 1943. Luego llegaron los desembarcos aliados en la Italia continental en septiembre. De nuevo los comandos y los Rangers jugaron un papel clave. A partir de entonces, los batallones de Rangers se fueron abriendo camino a través de Italia. Los comandos británicos también se vieron implicados en operaciones en los Balcanes en apoyo de los partisanos de Tito, que actuaban contra las fuerzas alemanas de ocupación en Yugoslavia. Asimismo, los comandos combatieron en Albania y en Grecia. Cuando en abril de 1945 los aliados prepararon su última y decisiva ofensiva en Italia, tanto los comandos como los Rangers cumplieron su papel asegurando su éxito. Fue entonces cuando pudieron disfrutar de algunos de los frutos de la victoria final.
De nuevo en Gran Bretaña, no menos de 3 comandos del ejército y de 5 de los marines reales, junto con franceses del comando interaliado, estaban preparándose para la invasión de Francia a través del Canal de la Mancha. También participaron 2 batallones de Rangers. El plan global consistía en desembarcar en la costa entre Caen y Cherburgo. Las principales playas de desembarco eran 5. Los británicos se lanzarían sobre las de Sword y Gold. Los canadienses sobre la de Juno, mientras los americanos atacarían en Omaha y Utah. Los comandos embarcaron para lo que iba a ser el asalto anfibio más grande de la historia. La impresionante armada comenzó su travesía por el Canal de la Mancha. Sobre ella, enormes bombarderos aliados pulverizaban a las defensas alemanas. Al amanecer del día 6 de junio de 1944, unos 140 buques de guerra aliados desataron un bombardeo masivo contra la costa de Normandía. Las lanchas de desembarco se acercaron a la orilla. Los comandos tenían objetivos específicos. Uno de ellos debía unirse a la 6ª División Aerotransportada Británica, que debía asegurar el flanco izquierdo aliado. Las lanchas de desembarco atracaron. La invasión había comenzado. Una vez en la costa, las fuerzas aliadas avanzaron rápidamente por las playas para neutralizar las defensas alemanas que estaban detrás de ellos. Los comandos consiguieron todo lo que se les había pedido, pero en vez de regresar a Gran Bretaña, se les ordenó que lucharan como un cuerpo de infantería durante los 2 meses siguientes, mientras protegían al flanco izquierdo aliado frente a los contraataques alemanes. Al 2º batallón de Rangers americanos se le dio una misión muy difícil de cumplir el día D. Los Rangers debían colaborar en los desembarcos en la playa Omaha, atacando y silenciando a una batería costera en Point Duke. De todas las playas importantes, Omaha resultó ser la más difícil de tomar. Las tropas de asalto se enfrentaban a un recorrido más largo para llegar a la playa y con el mar más picado. Además, unos escarpados acantilados dominaban esa parte de la costa y el bombardeo naval tenía dificultades para neutralizar a algunos de los cañones alemanes. En realidad, las tropas americanas desembarcaron bajo un intenso fuego y se vieron atrapadas en la playa durante gran parte del día. Este fuego era tan intenso como el de Point Duke. A pesar de todo, los Rangers llegaron a la orilla. Se dispararon rezones impulsados por cohetes sobre el acantilado. Los Rangers los utilizaron para escalar hasta arriba. Pero los alemanes les infligieron muchas bajas. Incluso así, algunos Rangers consiguieron llegar a la parte superior y se dirigieron hacia los emplazamientos de baterías. A pesar de la continua e inflexible resistencia, alcanzaron su objetivo, solo para descubrir que se habían retirado las armas. Durante las 36 horas siguientes, los Rangers tuvieron que repeler los repetidos contraataques alemanes hasta que finalmente fueron liberados. A partir de entonces, los Rangers participaron en la liberación del resto de Francia, tomando parte en duros combates. Se encontraban entre las tropas americanas que encabezaron la invasión de Alemania. Los comandos también lucharon en el noroeste de Europa y organizaron nuevas incursiones anfibias. En noviembre de 1944, los comandos desembarcaron bajo un intenso fuego en la isla de Walcheren, en la desembocadura del Scheldt, como parte de las operaciones para abrir el puerto belga de Amberes a los buques aliados. Consiguieron llegar a la orilla, pero entonces se desató una feroz batalla sobre una zona que se encontraba inundada. Un impresionante vendaval retrasó el desembarco de suministros y refuerzos.
Hicieron falta 8 días de atroces combates para someter a los defensores alemanes y poner Walcheren bajo control aliado. Los comandos también encabezaron algunas de las travesías británicas por el río Rin hacia fines de marzo de 1945. Después se abrieron paso a través de Alemania Occidental. Los comandos y Rangers también participaron en la segunda mitad de la guerra contra Japón. El 6º Batallón de Rangers se había formado en Nueva Guinea en agosto de 1944, unos 8 meses después de la disolución de los marines invasores norteamericanos. Sus hombres no tardaron en convertirse en los amos de la impenetrable jungla de Nueva Guinea y más tarde participaron en la liberación de Filipinas. Durante el curso de sus operaciones en estas islas, los Rangers efectuaron una notable proeza en Luzón, en enero de 1945. Consistió en penetrar 24 kilómetros detrás de las líneas japonesas con el fin de liberar a más de 500 americanos, capturados casi 3 años antes de un campo de prisioneros de guerra. Para los liberados, aquello superaba sus sueños más salvajes. Cuatro comandos británicos también tomaron parte en los combates en Birmania. Capturaron la isla de Akyab, frente a las costas de Arakan. Luego combatieron en el propio Arakan, contra una resistencia japonesa a menudo fanática. El estandarte de los comandos registra nada menos que 30 condecoraciones de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Cubrieron prácticamente todos los escenarios del conflicto. Los Rangers podrían jactarse de un récord similar, pero fueron disueltos poco después del final de la guerra en 1945. Los comandos del ejército británico sufrieron un destino igual, pero 4 comandos de los marines reales sobrevivieron. Estos combatirían junto a los marines americanos en Corea y encabezarían los desembarcos británicos en Suez en 1956. Tomaron parte en muchas de las campañas británicas de contrainsurgencia durante la posguerra, actuando en los desiertos del sur de Arabia y en las calles de Adén. Combatieron en las junglas de Borneo. También han servido en muchos operativos en la conflictiva Irlanda del Norte. Pero el gran momento de los comandos de los marines reales llegó cuando desfilaron por Port Stanley durante la conclusión de la campaña de las Malvinas en 1982. Sobre ellos recayó el honor de volver a izar la Union Jack, la bandera británica, sobre el edificio del gobierno de las islas. Las habilidades de los Rangers resucitaron en el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam en los años 60, sobre todo para las patrullas de gran autonomía en las junglas. A partir de entonces, se formó una brigada de Rangers que entró en acción durante el operativo americano en la isla caribeña de Granada en 1983. Las unidades de Rangers también estuvieron presentes durante la liberación de Kuwait en 1991, volviendo a ocupar la embajada americana en una acción espectacular. Pero las características que marcaron los comandos y los Rangers de la Segunda Guerra Mundial siguen existiendo en aquellos que hoy en día llevan la boina verde y la charretera de los Rangers. Su espíritu está compuesto de determinación, entusiasmo, alegría, confianza en sí mismos y, por encima de todo, de camaradería. En la actualidad, los comandos y los Rangers continúan destacando entre los mejores de las fuerzas especiales del mundo entero.